Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su video. En esta oportunidad hablaremos de manera rápida y sencilla sobre el tejido cartilaginoso. Debemos recordar que este tipo de tejidos es un tejido conjuntivo especializado porque posee célula y matriz. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, que es avascular porque no posee vasos sanguíneos, es fuerte porque sirve de sostén, es maleable y flexible, además que es resiliente por la disposición de sus componentes. El tejido conjuntivo especializado se desarrolla a partir de la diferenciación de las células mesenquimatosas. Es decir, si nosotros hablamos del desarrollo del tejido cartilaginoso, debemos iniciar desde el mesénquima, el cual está presente en el tejido conjuntivo del embrión. Este mesénquima me va a dar origen a los condroprogenitores. Los condroprogenitores me dan origen a los condroblastos y los condroblastos me dan origen a los condrocitos. ¿Cuáles son las diferencias de estas células? Recuerda, así como en la eritropoiesis, en la hematopoiesis de manera general, existe la formación de un tipo de célula especializado para la homeostasis del cuerpo, del ser humano. En este caso, el tejido cartilaginoso también va a tener como un desarrollo de diferentes estadios de la célula. De esta manera empezamos con el mesénquima, el cual está en el tejido conjuntivo del embrión. Ahora, esto da origen a los condroprogenitores, por ende, cuando nosotros escuchamos condro, etimológicamente lo debemos relacionar a cartílago. Condro hace referencia a cartílago. Progenitores, sabes que es procrear. Estos procrean a los condroblastos. Entonces, si condro es cartílago, ¿qué es blastos? Cuando escuchas blastos, es activo, todo lo relacionado a activo. Entonces, estos son células activas, cartílago. Y acá también, condro, cartílago. Y cuando escuchas citos, ya no es activo, sino es maduro, célula madura. Ok, empezamos desde el mesénquima, como lo repito nuevamente, el mesénquima te da origen a los condroprogenitores. Los condroprogenitores son células condrogénicas, o también pueden ser llamadas células condrogénicas, en los cuales van a tener una forma fusiforme, células fusiformes. ¿Qué quiero decir con células fusiformes? Que tú si lo ves a través de un microscopio, los vas a ver con una forma estrellada. ¿Ves? A los condroprogenitores con una forma estrellada. Esto es su característica de ser fusiforme. Tiene poco retículo endoplasmático rugoso y poco aparato de Golgi. Además, estas condroprogenitores son pluripotentes, por ende pueden darme origen a los condroblastos. ¿Cuál es la característica de los condroblastos? De que estos son células activas. Al ser células activas, presentan abundante aparato de Golgi y retículo endoplasmático rugoso. ¿Para qué? Para la secreción de la matriz cartilaginosa. Precisamente esta es su importancia, que los condroblastos van a secretar la matriz cartilaginosa. Estos condroblastos tienen una forma ovoide y secretan la matriz cartilaginosa por todas sus partes, como podemos ver a través de las flechitas, ¿no? Secretan esta matriz cartilaginosa, el cual va a contener un tipo de colágeno 2, lo cual vamos a subrayar porque este es de vital importancia para que más adelante lo podamos diferenciar de los tipos de cartílagos que abundaremos. Tiene abundante colágeno y además tiene proteoglucanos a partir de las GAGs, ¿no? Proteoglucanos. Y estos también tienen mitocondrias. Por ende, al tener abundante aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y mitocondrias, los condroblastos se caracterizan por ser basófilos. Entonces, a través de un microscopio nosotros vamos a visualizar que estas se tiñen de un color morado. Estos condroblastos van a dar origen a los condrocitos. Los condrocitos son células maduras. Al ser células maduras, su función principal va a ser la de mantener la matriz cartilaginosa, mantener la matriz cartilaginosa
y estas van a presentar lagunas cartilaginosas que la abordaremos o la visualizaremos a través del microscopio. Además de que los condrocitos, al ser células maduras, van a poder dividirse, una división mitótica. Esta división mitótica va a permitir la formación de grupos isógenos. Los grupos isógenos hacen referencia a aquel aumento de células del número par, que también lo vamos a visualizar en este caso a través del microscopio. Dato importante, los condroprogenitores, para que den origen a los condroblastos, tiene que haber la activación o la expresión de un factor en este caso factor de transcripción SOC9. Factor de transcripción SOC9. Este factor de transcripción se tiene que expresar para que dé origen a los condroblastos. Ahora bien, cuando estas estructuras van a ser muy importantes para que nosotros podamos diferenciar los tres tipos de cartílagos que abordaremos a continuación, pero también debemos recordar que vamos a tener a un pericondrio. Este pericondrio se divide en fibrosa y los condrógenos. Cuando hablamos de fibrosas, ¿qué quiere decir? Que en este espacio vamos a encontrar a los fibroblastos. Y cuando hablamos de condrógenos, vamos a encontrar a los condrogénicos y a los condroblastos. Vamos a abordar sobre tres tipos de tejido ahorita: tejido hialino, tejido flexible, tejido elástico flexible y tejido fibrocartilaginoso o fibrocartílago. Estos tres tipos de tejido se van a diferenciar. Una de las diferencias del tejido fibrocartílago es que no posee pericondrio. Estos dos sí poseen pericondrio, no posee. Eso lo vamos a ver más adelante también a través del microscopio. Ahora pasaremos a abordar sobre los tipos de tejido, tipos de cartílago. Como se les mencionó, hay tres tipos principales de cartílago: cartílago hialino, elástico y fibrocartílago. Cuando hablamos del tejido hialino lo vamos a relacionar a un vidrio. Hia se refiere a, o viene etimológicamente de hialos, que es transparente. ¿Y por qué lo relacionamos con un vidrio? Porque este debe ser fuerte, ya que actúa como sostén al ser el tipo de cartílago más abundante en el cuerpo. Hialo, como lo mencioné, es transparente. Bien, como también les dije, este es el más común y también presenta fibras proteicas. El tipo de colágeno que nosotros vamos a evidenciar en el hialino es el colágeno tipo 2, además de la presencia de proteoglucanos. Este va a tener menor flexibilidad, ya que sirve más para sostén. Por eso presenta grandes fuerzas, ¿no? Por eso les menciono que deben relacionarlo con un vidrio, por la presencia, en este caso, de grandes fuerzas, ya que sirve de sostén, flexibilidad. Menor flexibilidad, pero mayor fuerza. Además que puede crear y ser reparado. O pueden crearse y ser reparados. Importante. ¿Dónde encontramos este tipo de tejido hialino? En primer lugar, lo vamos a encontrar en la pared de la laringe, en la tráquea, el cartílago costal, pero también lo vamos a encontrar en el esqueleto embrionario. La ubicación de estos tipos de tejidos cartilaginosos o de tipos de cartílago lo vamos a dibujar o escribir de color rojo. Lo encontramos en el esqueleto embrionario, en la tráquea, en el cartílago nasal,
laringe principales. Si te hablan de tráquea y laringe, es hialino, ¿ok? Ahora, si hablamos de elástico, en el elástico o el tipo de cartílago elástico, como su mismo nombre lo dice, va a presentar mayor elasticidad. ¿Por qué? Porque este va a poseer fibras elásticas, a comparación del hialino. Este tiene fibras elásticas. Ambos, tanto el hialino y el elástico, presentan, en este caso, colágeno del tipo 2. Y acá una diferencia clave es que el tejido cartílago o el cartílago elástico tiene mayor densidad de condrocitos. ¿Qué quiere decir? Que los condrocitos en el elástico son más grandes, son condrocitos más grandes, y en el hialino, al tener menor densidad, los condrocitos son más pequeños. Diferencia clave para que si te viene una pregunta a nivel de laboratorio, a nivel de microscopía, y te dice qué tipo de cartílago es, tú puedes diferenciarlo. 1, por la presencia de las fibras elásticas. 2, por el tamaño o la densidad de los condrocitos. Hialino, menor densidad; elástico, mayor densidad. Ahora, si hablamos de los... antes de pasar a ello, nosotros tenemos que recordar que el tejido elástico lo vamos a encontrar en la oreja, en la epiglotis y en la laringe. Y si hablamos de los fibrocartílagos, número 1, como se ha mencionado anteriormente, este no posee pericondrio. Pero el hialino y el elástico sí poseen pericondrios. Otro punto clave es que el fibrocartílago se caracteriza por la transición entre el tejido conectivo denso regular o modelado, tejido conectivo denso regular o modelado, y el cartílago hialino. La transición en ambos, ¿no? Dato importante, si este no posee pericondrios, va a poseer, bueno, ¿por dónde se va a nutrir? Por el líquido sinovial. Mientras que el hialino y el elástico se nutren por el pericondrio, el fibrocartílago se nutre por el líquido sinovial, y se diferencia porque posee colágeno del tipo 1 como el más predominante, pero también posee colágeno del tipo 2 como el menos predominante, ¿no? Diferencias claves entre el fibrocartílago y el elástico y el hialino. Mientras que en el hialino y el elástico encontramos colágeno tipo 2, en el fibrocartílago encontramos colágeno tipo 1 como el predominante. El elástico y el hialino poseen pericondrios. El fibrocartílago no posee pericondrios, entonces se nutre a través de o del líquido sinovial. Además, debemos recordar que el fibrocartílago es resistente a la compresión y su densidad de condrocitos es muy baja. Entonces, comparando los tres tipos de cartílago, podemos decir que quien presenta mayor densidad de condrocitos es el elástico, mayor densidad de condrocitos, densidad media de condrocitos el hialino, y densidad baja de condrocitos el fibrocartílago. Además, la ubicación del fibrocartílago, vamos a dejarlo de color rojo igual, es en los discos intervertebrales, en los cuales encontramos líquido sinovial para su nutrición, en la sínfisis del pubis y en los discos articulares. ¿Ok? Otra característica de los fibrocartílagos es que estos van a tener los condrocitos alineados, como ordenados o en fila, ¿no? Y van a ser pocos por su baja densidad de condrocitos. Entonces, estas son las características principales que nosotros debemos recordar si queremos visualizarla a través de un microscopio y poder diferenciarlas, ¿no? Justamente ello lo vamos a hacer en estos momentos. Acá tengo unas láminas. Ok. Acá tenemos los tres tipos de cartílago.
Yo sé que con las diferencias que ya se han venido abundando, la primera micrografía que podemos observar la vamos a relacionar o la relacionas, perdón, con el tejido hialino. Ya, tejido hialino. ¿Por qué la relacionas con el tejido hialino? En primer lugar, debiste haber descartado que estas dos micrografías que observamos en la primera página no son los fibrocartílagos, porque estas dos micrografías presentan los pericondrios. Ok. Este es un tejido hialino y este es un tejido elástico. ¿Por qué lo ubicamos de esta manera? Porque en la primera, voy a poner el número, esta es la primera, esta es la segunda, ¿ok? En la primera micrografía nosotros no observamos las fibras elásticas. En cambio, en la segunda micrografía sí observamos las fibras elásticas. Estas fibras elásticas están teñidas de color rosado o presentan una coloración rosada y son abundantes. Esta la caracteriza al tejido elástico. Ok, ahora vamos a identificar las partes. Como hemos recordado, como hemos visto en la teoría, el tejido hialino y el tejido elástico presentan los pericondrios. Y los pericondrios, si tú te acuerdas también, o si lo abordamos, se dividen en fibroso y en condrógenos. Entonces, nosotros aquí justo, vamos a evidenciar al pericondrio. Ya. Y acá también vamos a evidenciar el pericondrio, lo que está pericondrio. Ok. En el pericondrio vamos a dividirlo en fibroso y los condrógenos. Cuando hablamos de condrógenos, quiere decir que vamos a encontrar a células condrogénicas que van a dar origen a los condroblastos. ¿Recuerdas que te había mencionado que los condroblastos se caracterizan por tener una forma ovoide? En este caso, podemos evidenciar a estos condroblastos. Los condroblastos, lo que está de verde, aquellas células que están de verde son los condroblastos. ¿Cómo los diferencio? Por su forma. Tienen una forma ovoide. Blastos. Y acá también observamos a los condroblastos, que también presentan una forma ovoide. Los condroblastos. Ahora, ¿recuerdas que los condroblastos daban origen a los condrocitos y que los condrocitos presentaban una laguna cartilaginosa? Pues entonces aquí te voy a mencionar, por ejemplo, este es un condrocito. Lo voy a dibujar de otro. ¿Cuáles son las partes o las estructuras que tú vas a ubicar en el condrocito? En primer lugar, vas a identificar que la laguna cartilaginosa es este contenido blanco que tú observas acá. Laguna cartilaginosa. En ambos tipos de cartílagos. Acá también tienes un condrocito. Acá tiene una laguna cartilaginosa. Esta laguna cartilaginosa está en ambos, ¿no? Acá también, pero primero nos vamos a centrar en estos, ¿no? Ya. Presentan una laguna cartilaginosa. Además poseen una cápsula. Esta cápsula es justamente la primera capa que rodea a la laguna. Es la cápsula cartilaginosa. Aparte de la cápsula cartilaginosa, tenemos que hay otra capa, que ya es como un color más morado, ¿no? Este color morado es la característica de que estamos hablando de la zona territorial. Aquí vamos a insertar para que me dejo entender a mayor cabalidad. Cuando hablamos del condrocito, decíamos que tenía una forma circular. Este condrocito tenía en este caso lo de blanco, lo que acabo de hacer una bola o un círculo, perdón, es la laguna cartilaginosa.
Obviamente en la micrografía lo podemos observar de color blanco. Acá lo dibujé de color azul para que puedan en este caso guiarse, ¿no? Pero ahorita lo borro. Todo esta es la laguna cartilaginosa. Ahora, como se ha podido visualizar a través de la microscopía o el microscopio, estos van a tener como diferentes capas. Y es justamente por estas capas que nosotros vamos a diferenciar a la cápsula cartilaginosa, que es la primera capa. La primera capa es la cápsula cartilaginosa, tal como se observa aquí en el microscopio, cápsula cartilaginosa. Y la capa más que presenta mayor coloración, como más roja, es mi zona territorial. Básicamente acá lo podemos observar. Esta es la zona territorial, Acá también tenemos a nuestra zona territorial, la que está justamente rodea al condriocito, ¿no? Ahora, si hay una zona territorial, también tienes una zona interterritorial. Entre. Esta es tu zona, lo voy a dejar con negro. Esta es tu zona interterritorial, entre los condrocitos, zona interterritorial. Aquí también hay una zona interterritorial entre los condrocitos. ¿Te das cuenta? Características esenciales. No te olvides. En el tejido elástico presentan fibras elásticas, que es todo lo que está de color rosado. Acá lo estoy reflejando con un color negro, ¿no? Son fibras elásticas. Las fibras elásticas son importantes porque le brindan esa elasticidad a este tejido. En el tejido hialino no encuentro estas fibras elásticas. No encuentro estas fibras elásticas. Ahora, ambos tejidos, tanto elástico como hialino, presentan pericondrio. Estos se nutren a través de los pericondrios y si no existiera el pericondrio, fácilmente podrían morir por apoptosis las células, ya que no llegarían los nutrientes y tampoco el oxígeno. Entonces, forma de nutrición o por donde se nutren, por el pericondrio. Además, podemos observar que sus condrocitos presentan en este caso una cápsula, una zona interterritorial, una zona territorial y la laguna cartilaginosa. La laguna cartilaginosa es ese líquido blanco que nosotros podemos observar. La primera capa de un color rosado es nuestra cápsula cartilaginosa y la capa más oscura de un color morado es nuestra, en este caso, zona territorial. Entre diferentes condrocitos vamos a poder identificar la zona interterritorial. Por otro lado, debemos recordar que el tejido hialino, o en este caso ambos tejidos, también en el tejido, en este caso fibrocartílago, cómo se dividían nuestros condrocitos por mitosis. Y recuerdas que la mitosis daba origen a los grupos isógenos, pues acá lo vamos a ver. Déjame buscar aquí. Esta es una micrografía, a ver. Aquí no se nota muy bien. Por ejemplo, este es un grupo isógeno que está en división 1, 2. Acá hay dos células hijas, división por mitosis, que una célula madre te da dos células hijas, ¿no? ¿Recuerdas eso? No son dos láminas muy características que podemos observar los grupos isógenos, pero recuerda, grupos isógenos se observa cuando están en división las células, en este caso los condrocitos, ¿no? Por mitosis. Ahora, si nos pasamos al tejido fibrocartílago, al fibrocartílago, encontramos que estos no poseen pericondrios. Al no poseer pericondrios, debe recordar que se van a nutrir por el líquido sinovial. Una de las características que lo hemos visto en la parte teórica es que sus condrocitos están alineados o ordenados en fila. Justamente lo podemos visualizar aquí.
estos condrocitos están en fila. Además, ¿recuerdas que había menor densidad de condrocitos aquí? Pues solamente podemos observar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aproximadamente 10 a 11 condrocitos en esta micrografía. Pero si nos vamos al tejido hialino y al tejido elástico, observamos mayor presencia de condrocitos. ¿Recuerdas también, y punto clave que se me había olvidado, que cuando hablamos del tejido hialino presentaba una densidad media de condrocitos, es decir, los condrocitos eran más pequeños que el tejido elástico? Como podemos observar aquí, el tejido elástico presenta condrocitos más grandes a comparación del tejido hialino. Pero tú me dirás, aquí observamos como un condrocito más grande. Recuerda que este está en división mitótica a comparación de aquí. ¿Ok? Ahora, acá podíamos observar los condrocitos. ¿Recuerdas también el tipo de colágeno? Era el tipo 1. El tipo de colágeno es el tipo 1 aquí. Y básicamente los vas a diferenciar por la organización, ¿no? La organización. Recuerda también que al igual que los otros condrocitos del tejido hialino y el tejido elástico, sus condrocitos del tejido fibrocartílago también presenta una laguna, una cápsula, una zona territorial y también hay una zona interterritorial. ¿Ok? Básicamente ello y nada. Si te gustó el video, dale like. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.